Hemos iniciado entonces la grabación de la sesión del día de hoy y vamos a retomar, vamos a continuar el tema que estábamos trabajando de la semana pasada, el tema de análisis por elementos finitos, unos fundamentos. Hoy vamos a cerrar un poquito la diapositiva que estamos presentando y vamos a mirar un ejemplo de aplicación utilizando dos plataformas diferentes para trabajar con esta herramienta. Entonces, es muy importante que si ustedes, por ejemplo, desean seguir un poquito el video o más adelante que quieran repetirlo, pues van a tener la información para trabajar en esta actividad. Bien, les voy a compartir entonces, por lo pronto, mi pantalla de lado. Un segundito. Donde en este caso, ¿se acuerdan que estábamos hablando en términos generales de las ventajas de las herramientas de elementos finitos? Y bueno, habíamos cerrado ahí la clase por temas de tiempo. Y también quería comentarles, porque también hay que mostrar las dos caras de la moneda, que no todos son ventajas. Hay cosas que a veces hay que tener presente a la hora de usar estas herramientas. Y en este caso, digamos, la diapositiva de las desventajas es importante recalcarla. ¿Okay? ¿Cuál es la primera desventaja que hay que tener presente? Siempre hay que recordar que como cualquier método numérico, este método es una aproximación, es decir, es una solución aproximada a un fenómeno real. De tal manera que hay que tomarlo de esa manera. Hay que tomarlo como una aproximación que puede ser muy buena o muy mala, dependiendo de las suposiciones que establezcamos de ese fenómeno que tratamos de simular. Probablemente si las suposiciones no sean tan acertadas, pues esta aproximación no sea tan buena. Si las suposiciones son adecuadas, pues la aproximación que nos pueden dar los métodos, el método de elementos finitos puede ser bastante bueno. Entonces, una nota, digamos, al pie es siempre documente todos sus supuestos. Entonces, generalmente esa es la parte que no está en el archivo. En el archivo, digamos, que uno utiliza para hacer su simulación y todo eso, pues, no está eso. Generalmente, ¿qué es la recomendación? Pues tomar notas y siempre hacer una memoria de cálculo de lo que uno trabaja. Aunque trabajes con elementos finitos, trabajes con software, siempre lo que se termina revisando son las memorias de cálculo. Memorias de cálculo son, digamos, un documento que puede ser escrito a mano, puede ser ya en computador, si lo que queremos más afinado, de nuestros cálculos directamente, de todo lo que calculamos para diseñar un componente. Y eso es lo que al final se va a revisar si algo falla. Si algo falló, vamos a revisar tus memorias de cálculo a ver en qué si digamos, si fue un fallo en tu diseño o realmente el fallo va por otro lado. Entonces siempre hay que hacer nuestra memoria de cálculo, incluyendo los cálculos que hayamos hecho por elementos finitos, hay que documentarlos y obviamente se parte de esa parte, las suposiciones con las que uno empieza a plantear su modelo. ¿Okay? Y obviamente ya lo que haces es, tu documento vas insertando los resultados que vas obteniendo por la herramienta de elementos finitos, pero no es otra cosa diferente a una herramienta más de las que podemos utilizar para resolver nuestros problemas de ingeniería. Segunda desventaja. La solución por elementos finitos es altamente dependiente de los elementos que yo utilice para la solución. Esto es importante recalcarlo. Yo no me canso de recalcarlo porque pues, no es suficiente con mostrar unos colores bonitos, una gráfica con unos colores chéveres y toda la cuestión, si realmente no hay un mallado adecuado. Entonces, en muchos casos, sobre todo de la gente que yo he formado y que ha pasado, digamos, por mi curso, voy a ser muy incisivo en ese tipo de preguntas. Bueno, muéstrame cómo es tu malla, dame información del mallado, dame información del modelo, dime qué condiciones de frontera estás utilizando. O sea, esa información es importante que quede documentada en tu memoria de cálculo y es la que te va a soportar esos resultados que estás obteniendo. Entonces, si los resultados, digamos, no son tan buenos, pues obviamente van a estar soportados porque tus suposiciones de pronto no están cubriendo esos escenarios de
de comportamiento de tu sistema que obviamente se salen de ese rango que tú esperas presentar. Entonces, como cualquier modelo, tú tienes que tener claro qué puede reproducir ese modelo y qué no puede reproducir ese modelo. Qué tipo de fenómenos puedes reproducir y qué tipo de fenómenos no vas a reproducir. Entonces es muy importante. Los elementos, como decía un expositor por ahí que estuvo en una de las charlas del curso del semestre pasado, invité a una persona para presentarnos estos temas. Uno de los indicadores que tu malla es funcional es que se vea bonita, ¿verdad? En términos generales, que se vea que los elementos tengan, digamos, una forma proporcional, que no sean excesivamente deformados, es decir, excesivamente alargados, excesivamente aplastados. En términos simples, que se vea bonita la malla, que no se vea demasiado así, muy regular en unas zonas y poco irregular en las otras, aunque está el tema del refinamiento. El refinamiento ya es algo que se hace y muchos malladores lo utilizan para afinar el tamaño de los elementos en las zonas donde hay mayores gradientes, digamos, o mayores variaciones en las propiedades que yo espero encontrar. Entonces, digamos, ahí uno afina. Pero ese mallado generalmente tiene que ir proporcional, es decir, va a ir reduciéndose gradualmente el tamaño de los elementos hasta llegar al tamaño final. Pero si uno ve de pronto unos cambios muy abruptos, esto generalmente va a desembocar en resultados no tan buenos. Afortunadamente, muchos programas de elementos finitos tienen diagnóstico de malla, es decir, el mismo programa te dice qué partes de la malla pueden estar bien, qué partes de la malla, digamos, pueden tener elementos demasiado irregulares, y eso es una ayuda, digamos, a no cometer esa clase de errores. Y obviamente uno de los grandes fallos, en realidad el software puede ser muy bueno, el mallado puede estar perfecto, es que realmente tengas errores en los datos de entrada. Es decir, si hay errores en los datos de entrada, pues obviamente, por muy perfecto que sea, por muy bueno que sea el software de simulación, por muy buen mallado que tengas, pues obviamente tus resultados van a ser incorrectos. Un típico error, por ejemplo, es se trabaja un modelo simétrico, se parte a la mitad el modelo, pero se carga con toda la carga del modelo. Es decir, le estás metiendo el doble de carga, a pesar de que estás haciendo, digamos, la mitad del modelo. Entonces ahí ya tienes un fallo en los datos de entrada. Y son fallos que uno dice, son tonterías aparentemente, pero a veces uno se olvida de esos pequeños detalles. Otro fallo puede ser, se escogen las propiedades de un material, pero resulta que esas propiedades no corresponden al componente real. Entonces hay un fallo que puede depender, por ejemplo, de la información que le suministran al evaluador, a la persona que está haciendo el análisis. Le dicen, no, eso es un aluminio 60-63 y resulta que es un aluminio 70-71. Por ese pequeño cambio en el grado cambian algunas propiedades y por lo tanto los resultados pueden ser diferentes. Entonces, el tema de revisar las propiedades que estoy utilizando para mis simulaciones también es importante. Y porque puede suceder que en el caso del material que se esté trabajando, no estén presentes esas propiedades en la base de datos de propiedades del software. Estoy, por ejemplo, simulando un tipo de aleación, un tipo de material compuesto y de pronto yo estoy buscando en la base de datos del software y no está. Miércoles ya me toca salir a buscar esa información por fuera, en otras bases de datos, consultar literatura para tratar de conseguir esa información. Entonces ya tengo una cierta incertidumbre realmente si esos son los datos de material que estoy trabajando o no, porque igual estoy buscando algo de un tercero y realmente la única manera de yo saber si efectivamente esas son o no son las propiedades es que yo mismo conduzca los experimentos para evaluar esas propiedades, es decir, coja muestras del material y le haga dureza, haga ensayo de tensión, haga ensayo de fatiga. Obviamente eso es costoso, eso no es barato y eso requiere tiempo, ¿no? Pero realmente es la única manera de uno estar seguro de las propiedades. Entonces, en muchos casos uno pues confía de buena fe, digamos, en que las propiedades del material que uno está usando en su modelación pues son las que corresponden a las que debería tener el componente real. Entonces ahí a veces esos detalles son los que pueden alterarte un poquito los resultados de simulación. En muchos casos, por ejemplo, la forma como se simulan las cargas puede no corresponder a la forma como realmente se carga el elemento. Pero en muchos casos toca hacerlas así por las limitaciones que tiene el software de simulación. Por ejemplo, en los casos de cargas
de cargas no uniformes o de cargas variables en el tiempo son en muchos casos relativamente difíciles de aplicar en el modelo de elementos finitos. Entonces, a veces lo que se hace, digamos, es simplificar la condición de carga. Pero esto ya sabemos que eso va a alterar, digamos, las condiciones internas de esfuerzo en el componente, en caso de problemas estructurales. Estos son los casos donde una vez se tiene que tomar decisiones de si aplico igual la carga simplificada o me complico más la vida y aplico, digamos, la carga distribuida, digamos, no uniforme, que sería el fenómeno real. Entonces, son decisiones que a veces hay que tomar y vivir con las consecuencias, digamos, ¿no? Saber que eso va a alterarte un poquito los resultados. Como ingeniero, digamos, el proceso de formación es poder determinar qué tanto puede afectarme esa variación y obviamente después que no esté en un porcentaje muy grande, pues se puede aceptar esas variaciones. Yo no sé si esta parte ya la mostré, pues este es simplemente un ejemplo tomado de la literatura en el que se muestra, digamos, un problema analítico, un problema que tiene una respuesta de libro. Uno puede formular las ecuaciones y resolver, la típica viga en cantilever o en voladizo, donde, digamos, por teoría de mecánica de sólidos, uno puede sacar, digamos, los valores de los esfuerzos. Y ahí se, por ejemplo, ahí se muestran, digamos, las dimensiones son genéricas, son longitud de 1, espesor de 10, son unos valores muy genéricos para tener unos valores teóricos bastante redondeados. Y cuando se comparan, digamos, con diferentes estrategias de mallado, van a ver ustedes que los valores que proporciona el método numérico, obviamente se está usando una malla pequeña para poder mostrar, digamos, la variación, pero en este caso, fíjense que en este caso estamos viendo que no todas las soluciones se aproximan de buena manera a los resultados. Entonces, fíjense, dependiendo del número de nodos que se estén utilizando, en algunos casos, la mejor aproximación, por ejemplo, que se puede tener al resultado en términos de esfuerzos y desplazamientos, voy a resaltar aquí, sería esta, ¿verdad? Un elemento de 9,2, 2 por 2, es la que mejor se aproxima a niveles de esfuerzos y desplazamientos, pero fíjense que en este caso es interesante mostrar, por ejemplo, que realmente la comparación que uno hace inicialmente de este tipo de soluciones la hace a nivel de desplazamientos nodales. En este caso, este B sub A, lo que corresponde es a desplazamientos nodales. Y B son el sistema de coordenadas. ¿Por qué se comparan desplazamientos nodales? Porque eso es lo que realmente en un análisis estructural te devuelve el método de elementos finitos. Él te devuelve son los desplazamientos nodales. Y los esfuerzos en realidad es una cantidad calculada a partir de desplazamientos nodales. De tal manera que lo primero que tú tienes que comparar como solución numérica es lo que realmente está devolviendo inicialmente el software, que son desplazamientos nodales. A nivel de comparación, por ejemplo, cuando ustedes vayan a hacer un análisis de malla, del efecto de tamaño de malla sobre los resultados, lo que deben comparar son desplazamientos nodales. Entonces, fíjense que a pesar de que el esfuerzo te da, en teoría, bien, pues el desplazamiento nodal no te da tanto. Entonces, por eso es que realmente el criterio de comparación es por este lado. Fíjense que una malla, digamos, unos elementos demasiado deformes, te dan como resultados unas desviaciones bastante grandes comparados con los valores teóricos. Entonces ya eso te dice, ojo, no puedes mallar de cualquier forma. Eso te va a dar unos resultados, en muchos casos, bastante alejados de lo que te diría la teoría. Lo mala noticia es que con componentes con forma compleja, pues ya no vas a tener acceso a una solución analítica con la que comparar. Entonces, digamos, ya estás, digamos, en aguas internacionales, en mar abierto, digamos, vas a tener un poquito de más incertidumbre, ¿cierto? Este es otro ejemplo, también del mismo libro, del libro de Cook. También una viga en voladizo, con diferentes, en este caso, mallado. Fíjense, en este caso aquí utiliza, en el primer caso, un solo elemento que cubre toda la viga. Obviamente la desviación es grandísima. Recuerden que estamos comparando siempre desplazamientos. ¿Okay? Ya el esfuerzo es simplemente una cantidad calculada a partir de esto. Ya aquí un mayor número de elementos, en este caso 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ya tengo un mejor acercamiento al valor teórico. ¿Ya? Tengo un mejor acercamiento. Fíjate que de todas maneras no estoy, aunque me acerco mejor que la primera condición con un solo elemento, con 5 elementos me acerco más, pero todavía no llego al valor teórico.
Y además vemos que con los mismos 5 elementos, pero deformados, es decir, con formas bastante irregulares, estoy mejor que con un solo elemento, pero igual me sigo alejando de la solución. Entonces es muy importante tenerlo presente. No solamente el número de elementos, sino la forma de los elementos van a afectarme mi solución. ¿Cómo evitar entonces que esos problemas se puedan presentar en nuestros modelos, en los modelos que estemos trabajando, obviamente, con geometrías más complejas y que no tengamos, digamos, una geometría simple con la que comparar? Estas son recomendaciones y yo me adhiero prácticamente a todas estas recomendaciones porque por experiencia siempre es importante seguir esto que está aquí. Lo primero, siempre tenga como referencia un cálculo manual. No importa que la geometría que usted está haciendo es complicada. Bueno, haga una super simplificación, haga su cálculo a manito, como aprendió usted, si es estructural, como aprendió en mecánica de sólidos, como aprendió en diseño. Si es fluidos, pues métale ecuaciones en Navier-Stokes. Entonces ahí métale sus ecuacioncitas de fluido. Si es transferencia de calor, pues haga su calculito a mano. No, que es un motor, pues obviamente simplifica la geometría, haz un cálculo más sencillo. Sí. Pero eso ¿para qué te va a servir? Obviamente no te va a dar un valor exacto, pero sí te va a dar unos valores de referencia. Te va a dar unos valores de referencia que te van a permitir establecer si los resultados que está dando de tu simulación numérica, tu método de elementos finitos, están en los mismos órdenes de magnitud. Deben estar en los mismos órdenes de magnitud porque se supone que tu cálculo a mano es como el cálculo grueso y el método de elementos finitos lo que te va a afinar, pero no te va a dar un resultado, digamos, ni 10 veces ni 30 veces mayor o menor a lo que te está dando, digamos, el modelo simplificado. Entonces, siempre el modelo simplificado, siempre la teoría básica que tú tienes de lo que estás estudiando te va a servir como referencia para analizar tus resultados. Entonces, ahí va una recomendación que no está aquí, pero que yo siempre se las hago. Realmente usar elementos finitos depende mucho del conocimiento que tú tengas del tema. Entonces, por esa razón, uno no ve elementos finitos de análisis estructural si uno no tiene idea de mecánica de sólidos. Si no tienes ni 5 de idea de mecánica de sólidos, no vas a tener los fundamentos para interpretar los resultados que te va a dar el análisis por elementos finitos. Entonces, ese tipo de análisis no lo puede hacer una persona que no tenga idea de mecánica de sólidos. Ya ustedes a estas alturas, que han pasado por mecánica de sólidos, que ya saben que es cómo se comportan los esfuerzos en tensión, cómo se comportan en torsión, cómo se comportan en flexión, cómo es el análisis de unos esfuerzos combinados, ya son capaces de interpretar o deberían ser capaces de interpretar estos resultados que se está dando el software, porque ya de esa manera van a poder detectar, digamos, esas anomalías que a veces se presentan en estos software. Pueden decir, no, pero este resultado que me está dando aquí no encaja con lo que pues, yo tengo de conocimiento de estas teorías. Si voy a hacer un análisis de fluidos, un software CFD, por lo menos yo tengo que tener alguna idea de mecánica de fluidos. Yo tengo que conocer las ecuaciones de Navier-Stokes o conocer un poquito de las ecuaciones de principio de continuidad, ecuación de Bernoulli, cosas básicas que ustedes ya pasaron por un curso de mecánica de fluidos y entienden en el caso de fluido, digamos, no compresible. Si han estudiado algo de fluido compresible, pues ya van a poder entender un poquito mejor, digamos, los resultados de un análisis, por ejemplo, de ventiladores y ese tipo de cosas. Pero yo desaconsejo totalmente a que una persona que no tenga un fundamento básico en una disciplina se ponga a hacer análisis usando este tipo de herramientas porque realmente, pues, los resultados no van a ser los mejores y no va a ser capaz de discernir si lo que está obteniendo por el software es correcto o es incorrecto. Entonces, en principio, hay que dominar el tema, hay que tener un conocimiento del tema, del fenómeno que uno está estudiando para poder usar esta herramienta. Porque realmente es una herramienta. Es decir, no te va a enseñar lo que tú no sabes. Si no sabes de mecánica de sólidos, olvídate que el software de elementos finitos te va a enseñar mecánica de sólidos. Tú tienes que saber eso para poder usar la herramienta. Si no sabes nada de mecánica de fluidos, olvídate que vas a hacer un análisis bueno de CFD. Tienes que saber algo de mecánica de fluidos. ¿De acuerdo? Si no tienes ni idea de transferencia de calor, pues olvídate que vas a hacer un análisis correcto de transferencia de calor con una herramienta de elementos finitos. No lo vas a hacer.
porque no vas a entender el resultado, no vas a poder interpretar la información que debes suministrarle, ni vas a poder trabajar correctamente con ella. Entonces, en principio, uno debe conocer la temática los fundamentos de teoría del tipo de modelo que quiere hacer. Y si no lo tienes claro, pues hay que documentarse, ¿no? No es que yo voy a... y a mí me ha pasado en muchos casos, por ejemplo, a veces tengo que hacer análisis de fenómenos que de pronto ya se me olvidaron por temas de tiempo, que hace más de 30 años que pasé el pregrado, y de pronto ya uno no los usa, digamos, con frecuencia. O de pronto es un tema de pronto que uno realmente no lo ha estudiado a profundidad. Hace algunos años me tocó hacer un análisis de estabilidad de un recipiente a presión, lo que se llama, digamos, el colapso de un recipiente, que realmente es un problema derivado muy similar a la inestabilidad en columnas, ¿no? Las famosas ecuaciones de inestabilidad con la fórmula de Euler y eso. Pero simplemente está extendido a superficies. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Documentarme, buscar libros, buscar papers, buscar fuentes de información que me mostraran las ecuaciones analíticas primarias. Estas son las ecuaciones analíticas, estas son las ecuaciones aquí salen, más o menos el resultado analítico me debe estar dando estos niveles de presión para que el cilindro colapse. Yo hice mis cálculos a mano, y luego ahora sí que ya yo tengo eso bien claro a mano. Ahora sí voy al software de elementos finitos y voy a hacer mi modelo por elementos finitos. Mi modelo por elementos finitos, y verifico, los resultados son consistentes de lo que me está dando mi método manual con lo que me está dando el software por elementos finitos. Ya yo gano un poquito más de confianza en los resultados que me está dando por elementos finitos. Digamos una geometría sencilla, un tanque cilíndrico. Ya a la hora de analizar el recipiente, digamos, más complejo, que ya tiene unas formas un poquito más extrañas, ahora sí ya yo sé que ya el modelo sencillo no me da un resultado más exacto, ya ahora sí lo puedo trabajar por elementos finitos. Pero siempre entonces, si uno no conoce el tema y quiere trabajar ese tema, pues hay que documentarse, hay que aprender, hay que estudiar, digamos, hay que ir más allá de lo que, de pronto a veces lo que te dio el pregrado, pero nunca hacer estas cosas a ciegas. Es decir, no, si me meto enseguida, porque uno siempre tiene el afán de meterse una vez con el elemento finito, no. Primero, ten claro cuál es el fenómeno que estás estudiando. Ten las bases, haz tu modelito sencillo a mano, haz tus cálculos a mano y ya tienes una referencia para trabajar. Siempre lo digo porque uno con esto siempre tiende a decir, no, pero ¿para qué vamos a hacerlo a mano si tengo el software? Recomendación número 1. Acuérdense de mí cuando les toca hacer esta clase de trabajo. Siempre hagan su calculito a mano y tengan esa referencia para poder validar, digamos, sus resultados. Pero obviamente no es una validación perfecta, ¿no? Para eso hay otras estrategias que uno puede seguir. Por ejemplo, basarse en normas, utilizar las normas que rigen, digamos, el diseño de ciertos componentes. Si tú trabajas en un recipiente a presión, pues ahí está el código ASME para diseño de recipientes a presión. Uno puede seguir esos códigos y con base en esos códigos complementándolos con elementos. Generalmente estos códigos son muy conservadores y eso quiere decir que realmente sobredimensionan un poco los componentes para darte seguridad, pero cuando trabajas de acuerdo a códigos ya te salvaguardas, digamos, como ingeniero de tus diseños. Y en este caso el elemento finito lo que te sirve es para validar, digamos, los factores de seguridad que estás obteniendo, digamos, te da como cierta tranquilidad. Si quieres tener, digamos, una mejor validación de esos resultados que está dando elementos finitos, pues la mejor manera, aunque es la más costosa, es realizar experimentos, validar mediante experimentos esos resultados que estás obteniendo con simulación. Si es una simulación estructural, pues utilizar galgas, ¿no? Entonces un experimento, digamos, colocando galgas estensiométricas para verificar, digamos, a nivel de esfuerzos superficiales, porque en este caso las galgas solamente te van a dar niveles de esfuerzos superficiales. Y el software, digamos, el resultado de elemento finito te va a decir dónde son los puntos interesantes donde habría que validar esos esfuerzos. Obviamente tú buscas los puntos de mayor esfuerzo y colocas, digamos, tu instrumentación ahí y haces tu validación. Si estás simulando un sistema dinámico, pues te toca hacer un montaje de acelerómetros. Obviamente eso implica una experimentación que puede ser costosa porque implica insumos, implica tarjeta de adquisición de datos, electrónica, algo de software para poder, implica tener de pronto la mano en laboratorio, construir cosas y obviamente eso es costoso. Eso es costoso.
pero es lo ideal porque te permite validar, digamos, ya con el fenómeno real tus resultados numéricos. Y en muchos casos, a veces también el análisis de la cinemática de la deformación te dice mucho, porque a veces las deformaciones, digamos, no cumplen con la teoría de cómo se debería estar deformando el componente. Y como te digo, depende mucho de tu conocimiento sobre la materia. Tú puedes ir juzgando y decir, no, estos resultados no me convencen, estos resultados no están dando de acuerdo a lo que esperaría yo de la teoría de deformación. Claro que si no tienes la teoría muy clara, pues puede que no tengas ni idea o que pues, tus fundamentos, digamos, se contradigan con los resultados porque tus fundamentos están mal. Entonces hay que autoevaluarse también uno mismo y decir que también yo estoy en este tema como para poder juzgar los resultados, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Todo claro. Bueno, listo. Yo sé que ustedes han pasado ya por diseño, han pasado por el laboratorio de diseño y han hecho algunos análisis por elementos finitos, ¿verdad? Y alguna de las cosas pues, que uno tiene que tratar por donde empezar es cómo hacer validación, casos de validación con algunos fenómenos y utilizarlos como referencia, digamos, como para evaluar esa parte. Y eso es algo de lo que vamos a hacer acá. Bueno, algunos, aquí en esta diapositiva pongo algunos de los elementos, de los software, digamos, comerciales más reconocidos. Digo los más reconocidos porque realmente si uno busca por internet va a encontrar cantidades de software ahí. Pero digamos de los más reconocidos a nivel académico está ANSYS. ANSYS lo tuvimos en la universidad. Está Cosmos, que en este caso Cosmos está integrado dentro de la Solid System, dentro de las soluciones de SolidWorks y de CATIA. Está Nastran, también un software bastante bueno. Está el SAP 9000, que digamos es más referencia para los civiles. Los civiles, digamos, trabajan más con ese software. Está Adaina, está Abacus, también es muy conocido. Algunos han trabajado acá en la universidad, tuvimos una licencia, no sé si todavía está activo. Está MATLAB, es decir, hay paquetes de elementos finitos que están montados sobre MATLAB, están programados sobre MATLAB y ejecutan, digamos, sobre MATLAB. Está CalFEN, está FENLab y hay muchos otros. No es lo mismo. Aspen HYSYS es un software que utilizan más para la parte ¿cómo que se llama? De procesos, ¿no? Trabaja más la parte de procesos y control. Y ANSYS es otro software, es un software de elementos finitos. Y algo que hay que contar es que en este tipo de empresas que manejan esto, digamos, se ve mucho las compras por parte de otras compañías más grandes. Entonces, a veces algunos nombres que pronto que están aquí en esta diapositiva ya hayan mutado en algunos años porque lo compró una empresa más grande, le cambió el nombre o si el software tiene, digamos, un buen renombre, pues no se lo cambia, simplemente mantiene ese nombre porque ya el nombre tiene estatus. Por ejemplo, un ANSYS es histórico y realmente no tendría sentido que una empresa, por muy grande que fuera, le cambiara el nombre y lo vendiera con otro nombre porque ya tiene su reputación, ¿no? Pero generalmente lo compran empresas. Sé que ANSYS trabaja con otros softwares, ahora mismo no, creo que trabajan con, se me escapa el nombre, cosa más, una empresa que se llama como Hexagon, una cosa así, y ellos trabajan también una suite de materiales, de selección de materiales, y tienen varios programas que se integran entre sí. Muchas de estas compañías lo que están haciendo es como comprando los diferentes paquetes, digamos, van integrando como soluciones completas, ¿no? Está obviamente, bueno, ProEngineer ya es uno de los productos que se ha transformado, o sea, que ha cambiado porque ahora tiene otro nombre comercial. Y así sucesivamente. Es decir, muchos de estos nombres puede que cambien a futuro y de pronto no los reconozcamos. Entonces, ¿en qué nos vamos a concentrar nosotros? Pues, obviamente tenemos un producto que ya está en el software que trabajamos, que es el Cosmos Works, que al final, pues simplemente nosotros lo conocemos como el elemento finito que tiene Solid, pero simplemente es un software de elementos finitos que está integrado para trabajar dentro del ambiente CAD de SolidWorks. Y también vamos a chequear como manera de comparar, digamos, dos alternativas comerciales diferentes. Un software que está en la nube, que en este caso se llama SyncScale. SyncScale es un software en la nube que trabaja con la
con el esquema, digamos, de suscripción. Tú te suscribes. Inicialmente la suscripción es gratis. Esa palabra que nos gusta tanto, gratis entre comillas, porque te da, digamos, acceso a ciertas funciones limitadas del software. Y algunas características de pronto para algunos no son muy agradables, pero a nivel académico, pues cumple su objetivo, ¿no? Que por eso tus proyectos no son privados. Tus proyectos son públicos, es decir, que no puedes hacer nada que ahí, digamos, internamente que sea susceptible que se pueda copiar o que tenga provecho comercial. Si ya quieres hacer algo privado, pues ya te toca pagar. Te vas pagando las suscripciones y el valor de la suscripción va creciendo en la medida que tú quieres meterle como más servicios a ese proceso. Es un modelo, digamos, que están adquiriendo muchas de las empresas de CAD, que ya estamos viendo que se está, digamos, extendiendo bastante a nivel de trabajo. Y que en algunas aplicaciones, digamos, es bueno. Por ejemplo, en las empresas que se dedican a consultoría en este tipo de cosas, este tipo de trabajos a veces no son constantes. Entonces no justifica tener una licencia, digamos, de esas famosas licencias de por vida, que realmente nunca son de por vida, en un producto que realmente tienen licencias bastante costosas y que de pronto no estés usando todo el año. Entonces, en muchos casos, estas empresas manejan esquemas de pague por simular. O sea, yo voy a utilizar solamente un estudio de un mes en un tema, pues solamente pago el mes, le doy fuerte duro a las simulaciones, al solver ese mes, que es donde estoy utilizando, y ya cuando ya termino de simular, ya hice mi estudio, pues ya dejo de pagar, dejo ahí en stand-by la suscripción y hasta que ya vuelva a necesitar el software, vuelvo y pago. Ese es un esquema que para empresas de pronto que no manejan un flujo constante de simulaciones o de análisis, pues es relativamente rentable. Y porque no requiere, digamos, equipos, digamos, potentes desde el punto de vista computacional para correr simulaciones, porque lo estás corriendo en el software, en el hardware de la nube. Entonces la puedes hacer desde un equipo modesto. Tu equipo modesto tiene tus 4 procesadores, mientras allá en la nube tienes el número de procesadores que quieras. Necesito 120 procesadores, hágale. Eso sí te toca pagarlos. Si 120 procesadores, igual paga los 120 procesadores. Va a correr mucho más rápido la simulación. Si trabajas simulaciones en paralelo, pues puedes correrlas muy rápido, pero eso te lo van a cobrar. Ese es el esquema, digamos, que se está viendo ahora en esta clase de software. Bien, entonces, sin más preámbulo, vamos a ir un poquito allá. Voy a quitar esta parte de la historia, se la voy a dejar en la diapositiva. Bueno, esto sí quería mostrarlo antes de entrar a la parte de la parte práctica, porque esto es característico de la mayoría de los software. Vamos a encontrar estas tres etapas de proceso. Lo que llamamos el preprocesamiento, o la primera fase de nuestro análisis, la parte de solución y la parte de postprocesamiento. Cualquier software de elementos finitos, por muy sencillo, por muy simple que sea, por muy básico que sea, debe tener herramientas para estas 3 fases de proceso. En el procesamiento, ¿qué vamos a encontrar? Pues armar tu modelo, que en muchos casos puedes hacerlo dentro del software de elementos finitos. Generalmente, cuando el software es solo software de elementos finitos, no tienen herramientas muy potentes a nivel de CAD. Entonces, digamos, es un dolor de cabeza armar geometrías complicadas en esa clase con esas herramientas, y casi siempre lo usan solamente para armar cosas sencillitas, un rectángulo o cosas bidimensionales. En la mayoría de los casos, la mayoría de los software de elementos finitos están diseñados para importar geometrías de otros software CAD o para integrarse con el software CAD. Entonces, si trabaja uno con un software con esta, una de las cosas que tiene que revisar y preguntar en la documentación es qué tipo de archivos puede recibir, ya sea formato neutro o formato propietario del software que yo estoy utilizando o del software que yo espero recibir. Bien, entonces, digamos, es tu modelo CAD. Hay que preparar el modelo, mallarlo. El mallado depende mucho del tipo de software que esté utilizando uno. Es decir, el orden de esto no siempre va en esa secuencia. En muchos casos se arma el modelo y el mallado es el último paso. En otros casos se arma el modelo, se malla y después de mallar es que se define lo demás. Porque en muchos casos, digamos, las características, por ejemplo, el modelo constitutivo, etcétera, etcétera, se define después de haber definido el tipo de elementos. Y en otros no. En otros, digamos, es independiente del tipo de elementos que yo estoy utilizando. Entonces, varía mucho de software en software. Definir las condiciones de frontera, que, por ejemplo, para el caso de análisis estructural, es definir qué partes de la geometría
van a estar fijas completamente, qué parte de las geometrías se pueden desplazar y en qué dirección se pueden desplazar. De cierta manera lo te permite a ti definir qué parte está empotrada, qué parte está colocada tipo patín, o sea, que puede deslizar, qué parte puede soportar momentos, qué parte no soporta momentos, etcétera. Y definir tus cargas. Entonces, tú puedes definir muchos casos, cargas puntuales, cargas distribuidas, cargas de campo, como las cargas gravitacionales, el peso propio del componente, cargas inerciales, por ejemplo, si el componente está girando, pues obviamente hay un efecto centrífugo que se puede incluir, en la mayoría de los software lo incluyen, etcétera. Diferentes tipos de cargas. En los estructurales, generalmente también uno puede incluir efecto de dilatación térmica. En muchos casos uno puede decirle al software, mira, la temperatura de referencia para deformación cero es esta y va a haber un incremento de temperatura. Entonces, digamos, si está la propiedad de coeficiente de dilatación térmica del material, pues se puede agregarle a eso dilatación térmica y calcular los esfuerzos teniendo en cuenta efectos de dilatación térmica sin haber hecho un análisis térmico. Porque simplemente va a asumir que todo el material se calienta y se enfría, digamos, a la misma velocidad, lo cual en muchos casos no ocurre. ¿Ok? Pues hay que tenerlo presente pero en análisis sencillo se puede incluir. Bien, entonces, digamos, ya eso me deja listo mi modelo para correrlo. Como dice, ya lo tengo preparado, listo para correr. La parte de solución, digamos, es de las partes más automáticas, porque en muchos casos, la mayoría de los software, como les decía, tienen como una serie de parámetros ya preestablecidos, que son como las opciones más comunes para la mayoría de los problemas. Entonces, simplemente es hacerle un chequeo, darle que todo está bien y decirle, amigo, resuelva. Dale a resolver, esperar a que el solver te arroje resultados. Y luego si viene la parte de revisar resultados, que es lo que llamamos el postprocesamiento. Para eso también el software tiene unas herramientas que te permiten, que hacen todo el trabajo sucio de convertir todos los desplazamientos nodales en las cantidades que yo quiero ver. Realmente yo no me interesa tanto ver los desplazamientos nodales, sino por ejemplo ver los esfuerzos. Y va a depender de los esfuerzos que yo quiera ver. Entonces hay que acordarse un poquito de la teoría de que existen diferentes indicadores de esfuerzo. No todo es von Mises en este mundo, señores. ¿Ok? Hay otras formas de representar los esfuerzos. ¿Ya? Están otros criterios. Entonces hay que también acordarse de que esos criterios se aplican dependiendo de las características del material. ¿Ya? En muchos casos nos interesarán solamente, por ejemplo, los cortantes máximos o los normales máximos. O quiero revisar, por ejemplo, esfuerzo de 3K. Muchos software tienen, digamos, todas esas opciones para poder identificar los niveles de esfuerzo que yo quiero ver específicamente en mi modelo. Se entiende que von Mises es de pronto el más utilizado por material dúctil, por metales, pero no es el único, pero hay que tenerlo presente. También te dejan opciones, por ejemplo, cortar el modelo, sacarle datos, capturar datos específicos en ciertos puntos de la geometría, exportar los resultados, y ya va a depender mucho de las herramientas que tenga el módulo de postprocesamiento para mostrarte, digamos, de mejor manera esos resultados, que de otra manera en realidad lo que tendrías es millones de datos que realmente analizarlos no sería tan fácil. Bien. Ya por último, antes de entrar a nuestro ejemplo, está la parte de algunas recomendaciones generales, que también no me canso de ponerlas. En la medida en que uno pueda simplificar el modelo, mejor. Es decir, la premisa aquí, o el lema aquí es, entre más simple, mejor. Ese es el lema aquí cuando uno trabaja por elementos finitos. Y yo le agregaría también que siempre empieza por lo más simple. Si vas a hacer un modelo complejo de un fenómeno complejo, arranca primero con la parte simple de ese fenómeno y luego lo que hace es que le empiezas a agregar el resto de las cosas. No arrancas de una vez montando toda la parafernalia. Empiezas primero con el núcleo, digamos, la base de problema simplificado y luego lo empiezas a complicar. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendo esto? Porque cuando montas todo de una vez, en un 90% de los casos no funciona la primera corrida. Entonces te toca empezar a detectar errores que pudo haber salido mal, y en un sistema muy complejo encontrar esa clase de errores pues no es tan sencillo.
Entonces, cuando arrancas de pronto de algo básico que tiene tu modelo, no funcionó, bueno, lo corriges hasta que ya te está funcionando la parte básica. Ah, bueno, listo, ya me está funcionando solamente con esto, ahora le voy a meter esto otro. Ya empiezas otra vez a probar, ya no está funcionando, revisas y sigues mejorando. ¿Ya? Esa sería la recomendación. Si el modelo tiene simetría, aprovecha la simetría. ¿Qué significa aprovechar la simetría? Pues si el modelo tiene simetría en un plano, pues usa la mitad del modelo. ¿Qué significa la mitad del modelo? Que la mitad, digamos, no vas a utilizar 2 millones de nodos, sino 1 millón de nodos. O sea, digamos, te elimina el 50% del tamaño del problema, ¿ya? Y por lo tanto es mucho más rápido para correr. Si el modelo tiene simetría en 2 planos, pues puedes reducir el modelo a la cuarta parte. ¿Qué significa? 4 veces más rápido la solución. ¿Ok? Y obviamente vas a tener los mismos resultados porque la simetría, obviamente esto es muy importante tenerlo claro, estamos hablando de simetría tanto en geometría como de cargas, ¿no? Porque si tienes simetría en geometría, pero no tienes simetría de cargas, entonces tu modelo no es simétrico. Tenlo presente, ¿no? En la medida de lo posible, reduce los detalles en las primeras simulaciones que yo les decía. Así, si el modelo tiene una complejidad de detalles muy grande, pues primero hazlo simplificado. En la medida de lo posible, dame un segundito, por favor. Bien, disculpen por la interrupción, ya estamos de regreso. Bueno, lo que les comentaba, en la medida de lo posible, si tu fenómeno lo permite y se puede dar, prefiero usar modelos 2D a modelos 3D. Yo sé que los modelos 3D se ven más bonitos, son más impactantes en los informes y en las presentaciones, ¿verdad? Descrestan más, pero desde el punto de vista computacional, pues son más pesados, tardan más tiempo en correr, y en muchos casos, si los resultados prácticamente son los mismos en 2D que en 3D, digamos, por la simetría del componente, por ejemplo, tengo un componente axisimétrico, como el que tenemos aquí, es decir, es simétrico respecto a un eje, como este componente de aquí, y las cargas son axisimétricas, todo el comportamiento axisimétrico, lo que yo vea en una tajada del componente, por decirlo de cierta manera, va a pasar en cualquier otra tajada del componente que yo tome. O sea, que realmente mi análisis no necesita ser tridimensional, puede ser perfectamente bidimensional, y eso me va a permitir correrlo en mucho menos tiempo y voy a llegar a las mismas conclusiones. O sea que hacerlo en 3D, si lo puedo hacer en 2D, realmente es una pérdida de recursos. Puede que se vea más bonito, así, si lo quieres hacer para embellecer tu presentación, pues está bien, pero realmente estás desperdiciando recursos. Prefiere 2, siempre que puedas hacerlo en 2D, pues mejor hacerlo en 2D. Si ya por tema de cargas, por tema de geometrías, toca hacerlo en 3D, pues para eso están las herramientas para hacerlo en 3D. Si tengo un fenómeno que es de tipo no lineal, pues ya sabemos que lo no lineal siempre es más complejo desde el punto de vista matemático, ¿cierto? Obviamente desde el punto de vista numérico también, aunque para eso son las soluciones numéricas, para poder resolver los problemas que desde el punto de vista matemático no tienen solución o tienen una solución muy complicada. Pero generalmente, también como les digo, siempre empieza por lo fácil. Si el modelo se puede linealizar, linealízalo, resuelve primero la solución lineal, que te sirva como una solución base, y luego que tengas tu solución base, ahí sí, métele todos los hierros, métele lo no lineal y ya resuelves no lineal, pero tienes tu solución base para comparar resultados. ¿Okay?
Si tiene simulaciones multifísicas, que son simulaciones multifísicas, eso es un nombre, digamos, que vende mucho a nivel comercial. Esto es un software multifísico. Es decir, es un software que combina diferentes disciplinas. Por ejemplo, estructural térmico. Ya, eso es una multifísica. Es decir, tienes un modelo estructural que, digamos, toma resultados de un modelo térmico. Como lo yo decía, por ejemplo, estás calentando un componente y ese cambio en temperatura, que no es uniforme, hay un gradiente de temperatura en el componente, te va a generar dilataciones no uniformes y eso genera esfuerzos térmicos. Entonces, yo quiero ver, digamos, esa evolución de los efectos térmicos, eso se llama un modelo multifísico. Que yo quiero ver el efecto estructural de un fluido digamos, va fluyendo alrededor de un componente, de un vehículo o dentro de un túnel. Eso es multifísico, porque estás combinando los resultados del CFD con un modelo estructural. Y ahí las diferentes combinaciones o puedes tener la integración de todos. El térmico del fluido, con el térmico de la estructura, con el estructural de la estructura, con el térmico de la estructura. Ya serían, digamos, tres dominios, digamos. El fluido, la estructura y la parte térmica. Y así sucesivamente puedes ir teniendo ese tipo de fenómenos. ¿Qué se recomienda ahí? Pues primero haga los estudios por separado, ¿ok? Los estudios por separado. Esperen un segundito, tengo una llamada aquí. Ok, otra vez de regreso, una llamada acá de la universidad. Bien, entonces les mencionaba que cuando tenga este tipo de fenómenos que son multifísicos, son complejos porque ya involucra tener que elaborar diferentes tipos de simulación por elementos finitos, entonces siempre se recomienda elaborar, digamos, los análisis por separado antes de hacer el sistema completo, es decir, antes de hacer el modelo integrado, hacer cada uno por separado, es decir, solamente el estructural, con unas cargas, digamos, constantes, luego hacer el fluido, si vas a hacer fluidos, luego hacer el térmico solo, antes de proceder, digamos, a integrar todos los resultados. Esa es una recomendación también importante desde el punto de vista de la complejidad de esta clase de sistemas. Ir viendo que puede que no esté funcionando en cada modelo por separado y luego sí ir corrigiendo, digamos, esos resultados. En cuanto a los resultados, pues también chequear ese tema, por ejemplo,
que ya les había mencionado, comparar esos resultados versus lo que yo tendría con soluciones simplificadas, con modelos simplificados, con mis cálculos a mano, siempre hacer mis cálculos a mano. Preguntarse de dónde salieron las propiedades de los datos, de dónde sacaste esa información de los datos, de la base de datos en modelos, si será eso consistente con material real. En el caso estructural, hay que recordar el famoso teorema de Saint-Venant. ¿Alguien se acuerda del teorema de Saint-Venant? ¿Quién me puede decir el teorema de Saint-Venant? ¿Y para qué sirve? Realmente uno lo ve en mecánica de sólidos. Nadie se acuerda del teorema de Saint-Venant. Búsquenlo en Google, por lo menos, pero te doy una respuesta, a ver. No conozco el teorema de Saint-Venant. No lo vieron en mecánica de sólidos. Yo creo que sí lo vieron, pero se les olvidó. Porque en muchos casos, digamos, claramente no hay una ecuación que lo describa, ¿ya? Pero generalmente eso se ve en mecánica de sólidos. Yo lo doy cuando me ha tocado dar curso de mecánica de sólidos, es una de las cosas que uno da al comienzo del curso. Es un teorema muy importante porque ese teorema te dice que si tú tienes, por ejemplo, un empotramiento, una condición de frontera, un punto de aplicación de carga, esos puntos son disruptores de los esfuerzos. Es decir, si yo quiero evaluar los esfuerzos, no es recomendable evaluarlos cerca a esos puntos, a los puntos donde hay aplicación de carga, a los puntos donde tengo condiciones de frontera. Esos puntos son perturbadores de los esfuerzos. Entonces, en un modelo de elementos finitos, tomar resultados muy cerca a esos puntos, esos resultados no son confiables. Entonces, casi siempre uno toma resultados de esfuerzos y de formaciones en puntos alejados de las condiciones de frontera. Ay, ¿qué pasa si yo quiero simular exactamente en el punto de unión? Entonces, tienes que hacer que tu modelo incluya el punto de unión sin ser condición de frontera, porque va a ser un disruptor, digamos, un perturbador de esos resultados. Entonces, eso significa el principio de Saint-Venant. Si yo tengo una barra empotrada en ambos extremos, no voy a evaluar los esfuerzos en los empotramientos porque ahí voy a encontrar unos valores muy diferentes. ¿Qué tomo? Siempre tomo los puntos medios, que son los puntos alejados de esas condiciones de frontera. Eso es lo que dice el teorema de Saint-Venant, y eso se aplica en el caso no solamente de sólidos, sino que también lo vamos a ver entre el resto de las disciplinas. Es decir, las condiciones de frontera son condiciones que te van a aceptar los resultados que tengas muy cerca a esos puntos. Las condiciones de frontera simuladas versus las restricciones reales. En muchos casos no puedo simular de manera tan exacta, tan precisa, las condiciones reales de apoyo de un componente. ¿Por qué? Porque lo que me da el mod software por elementos finitos de pronto no me da mucha flexibilidad. En muchos casos, por ejemplo, el componente no está exactamente empotrado, como lo indicaría la teoría, es decir, movimiento cero, o sea, no se mueve absolutamente nada, sino que hay un pequeño movimiento porque está colocado sobre un componente que no es perfectamente rígido. Entonces ahí tienes, digamos, un componente elástico y tú estás tratando de asumirlo como si fuera un componente rígido. Entonces ahí hay diferencias entre lo que tú estás simulando y lo real, ¿ya? Elementos, esto es lo que decía, por ejemplo, cuando voy a evaluar los resultados de mallado, hay cantidades que son directas, hay cantidades que son calculadas e interpoladas. Por ejemplo, en el caso estructural, lo que se calcula directamente, el software, es desplazamientos nodales, e indirectamente calcula las deformaciones unitarias y los esfuerzos a partir de interpolación, utilizando funciones de interpolación. Realmente las cantidades que yo utilizo para comparar mallado es desplazamientos nodales. Eso es bueno conocerlo y aplicarlo. Y hacer siempre un análisis de convergencia, un análisis de mallado. Ya eso obviamente cuando ya tú vas a presentar tus resultados completos, tu análisis completo, tu estudio completo, tu informe, digamos, de simulación, pues un análisis de mallado, de convergencia de tu malla, que te muestre que realmente
estás llegando a unos resultados, tus resultados estás convergiendo hacia algo, no que son variantes. Y en los casos que sean simulaciones en el dominio del tiempo, también hay que hacer un análisis del step size, del tamaño del paso del tiempo. Se vuelve importante en esa clase. ¿Eso qué implica? Más trabajo, ¿sí? Eso implica más trabajo porque hay que hacer más simulaciones, pero te da una garantía, digamos, de los resultados obtenidos. Bien, entonces ahora sí, vamos a la parte práctica. Darle un poquito de parte práctica a esto. Entonces, tengo por acá abierto ya mi software de SolidWorks. Déjenme, le abro también aquí el CineScale, que lo tengo en la otra ventana, pero lo voy a abrir aquí para mostrarles los dos programas. CineScale. Voy a compartirles por acá a este lado mi ventana completa. Deben estar viendo en este momento mi pantalla completa. Correcto. Entonces, en este caso, aquí estoy posicionado sobre el navegador, una página web, en este caso, que es uno de tantos. Realmente ya han venido surgiendo otras alternativas comerciales a este CineScale. Este fue uno de los primeros que yo encontré haciendo mi búsqueda de alternativas de software, de elementos finitos, software CAE, y desde entonces estoy trabajando con él. Simplemente es una alternativa para validación, ¿no? Lo utilizo más que todo como una alternativa de validación y para enseñanza. Entonces, esto es básicamente el mismo software que un software, digamos, de elementos finitos. También maneja la parte CFD, maneja solución de dinámica de fluidos, maneja la solución de mecánica de sólidos y maneja la solución de heat transfer, transferencia de calor en fluido y obviamente en sólido. Pero, digamos, tiene, digamos, los tres dominios básicos que uno suele ocupar en la mayoría de los software de simulación. Esa es la alternativa 1. Y obviamente la alternativa 2 es el software Cosmos Works, que ya está integrado directamente en la alternativa de Dassault System de SolidWorks. ¿Okay? Vamos a utilizar como en este caso, como problema, digamos, de trabajo. Aquí les voy a dejar de compartir brevemente esta parte aquí, porque lo tengo por este otro lado. Diapositiva. El siguiente problema. Bien, vamos entonces a trabajar en el siguiente problema. Es en este caso, este modelito de una prensa en C, una prensa esa que utilizan, uno los pone en el borde de la mesa, tienes un tornillito y aprietas algo, ¿no? Aprietas, sujetas un componente utilizando, digamos, un tornillo roscado que no se muestra ahí. Solamente vamos a simular la parte del cuerpo de la prensa, ¿ok? La parte interesante del cuerpo de la prensa es lo que se conoce como una viga curva, ¿no? El fenómeno de viga curva, que sabemos que no cumple exactamente la distribución de esfuerzos que se estudiaron en mecánica de sólidos de viga de sección recta, ¿no? Entonces hay unas ecuacioncitas ahí que uno la puede encontrar en cualquier libro de teoría de mecánica de sólidos, que son las ecuaciones de viga curva, que te dice cómo es la distribución de esfuerzos dependiendo de la geometría de la sección transversal. Ahora, ustedes tienen en su catálogo web, si van a la parte de los módulos de aprendizaje, en el módulo de CAE, van a encontrar el último elemento que he añadido, es ese archivito que aparece ahí que se llama cuerpo prensa, X-T. Si ustedes entran ahí al catálogo, van a encontrar este archivito. Ese archivito contiene un archivo de Parasolid, esa es la extensión de Parasolid, que nos va a permitir cargar esa geometría en SolidWorks. ¿Ok? Ahorita vamos a hacer ese proceso de cargar la geometría y todo lo demás, y lo vamos a verificar ahí. Entonces, en este caso, pues, lo primero es
vamos a revisar la solución analítica que está disponible para este problema. En este caso, se utilizan las ecuaciones, las medidas, digamos, que están en el modelo. Ahorita miramos esas medidas. El radio interno, el radio externo, el radio medio, la sección transversal. Es una sección rectangular que en realidad tiene las paredes redondeadas. Ustedes alcanzan a verlo ahí en el modelo, tiene las paredes redondeadas. Pero en este caso, para propósitos de simplificación, vamos a asumir que la sección es perfectamente rectangular con esquinas agudas. Ya hay una pequeña simplificación, ¿verdad? Del modelo analítico versus el modelo real. En este caso, estas serían las dimensiones. B, que sería el ancho, sería 40 milímetros. R1, que sería el radio interno, sería 65 milímetros. R2, que sería el radio externo, sería 97 milímetros. Y la altura, que sería la diferencia entre R1 menos R2, serían 32 milímetros. Entonces, digamos, tendríamos una sección rectangular de 40 por 32. Y con eso aplicamos, digamos, las fórmulas, calculamos el valor de R, que en este caso sería H, sobre el logaritmo de R2 sobre R1. Eso me da eso, 79.94 milímetros. Con eso calculamos el valor de retraso, que sería, digamos, la ubicación del centro de masa, 97 más 65 sobre 2. El centro de masa, digamos, con respecto al centro de curvatura, serían 81 milímetros. Y calculamos la excentricidad, que en este caso sería la diferencia entre la ubicación del centro de masa y el radio R. En este caso, digamos, el radio R corresponde a las fibras del eje neutro de la viga curva. ¿Se acuerdan un poquito de la teoría de viga curva? En la teoría de viga curva, el eje neutro no coincide con el centroide de la sección, y esa es la parte importante de esta clase de problemas. Esa excentricidad te muestra cuánto difiere la fibra neutra, que es el valor de R, del centroide de la sección. Esa es la excentricidad. En este caso, la excentricidad parece muy poquito, 1 milímetro, 1.060 milímetros. Y ya con ese dato, pues calculamos los esfuerzos normales en las fibras exteriores. Van a depender si es tensión compresión, de si estoy apretando, digamos, con la viga C en las fibras exteriores, pues voy a tener compresión. Y si estoy, digamos, trabajando lo contrario, pues voy a tener tensión. Va a depender mucho del tipo de carga. En el caso de las interiores, en este caso, si estoy apretando, tengo tensión, porque estoy tratando de abrir la C. Entonces ahí se aplican esas fórmulas de esfuerzo que aparecen en el momento, R menos R y el área de sección A por la excentricidad por el R. Ahí están los cálculos. Era, por ejemplo, un esfuerzo de 101.25 newton milímetro cuadrado, que sería equivalente a megapascales, ¿no? 101.25 megapascales. Ese sería el esfuerzo normal en las fibras exteriores. En este caso sería negativo, porque en este caso esta parte estaría con presión y sería 77.48 newton milímetro cuadrado, equivalente a menos 77.5 megapascales aproximadamente. Ojo, para que tengamos en referencia estos datos, porque son los que vamos a utilizar para validar el resultado que me dé el modelo de elementos finitos. Ya tenemos una solución analítica que me da como una línea base para comparar mis resultados de simulación, ¿de acuerdo? ¿Todo claro hasta ahí? Bien, profe. Bien. Bien, bien. Voy a salir un momentico aquí de la pantalla completa. Aquí. 10 kilómetros. No lo había visto, pero aquí está. Y entonces vamos a hacer el proceso de... Vamos a hacer el proceso de... voy a compartirles por este lado mi... pantalla completa. Entonces, vamos a ingresar aquí.
hacer aquí, uso de Ankai, contenido, módulo 3, herramienta Sky. Esto todavía no está activo, te vamos a ir a cuerpo prensa, en este caso ya el último archivo que está aquí, lo voy a descargar. Y lo voy a abrir, en este caso, con nuestro SolidWorks. Lo voy a abrir. Voy a buscar aquí en descargas, cuerpo prensa, con Solid. Bien, ya lo pueden ver ahí en pantalla, ¿verdad? Archivito completo, terminé de cargar. No vamos a hacer diagnóstico. Tampoco. Aquí teníamos nuestro sólido importado, en este caso, que es el cuerpo de la prensa. ¿De acuerdo? Vamos a escoger unidades, milímetros, gramos, segundos para trabajar. Y bueno, ya que tenemos la geometría para trabajar, vamos a ver si lo hago por este lado. No tengo aquí los datos desde acá. Para tener nuestra referencia. Bien, como ya lo habíamos calculado, pues ya en este caso, en este ejemplo, lo que vamos a ver, digamos, son como los pasos básicos para hacer el análisis. Primero que todo, voy a guardarlo. Inicialmente está en archivo formato para Solid, pues lo voy a guardar. En este caso, lo voy a guardar aquí. Voy a hacer una carpetica, siempre es bueno cuando voy a hacer análisis de simulación, hacer como una carpetica donde guarde mi archivo, porque generalmente en las simulaciones se generan una serie de archivos complementarios a mi archivo de pieza o a mi archivo de ensamble que esté utilizando para la simulación. Y no es bueno que esos archivos estén revueltos con otros archivos de pieza. Entonces siempre es bueno hacerle su propia carpetica y tenerlos separados. ¿Okay? Entonces aquí lo tengo yo por aquí en mi escritorio. Entonces vamos a llamar esa carpetica sea ejemplo 2021-30, ahora aquí, y ahora sí guardo el archivo cuerpo prensa dentro de esa carpetica. Entonces ya quedó guardado como un archivo de pieza de Solid. ¿Listo? Ok. Entonces, otra de las cosas que tenemos que verificar es que tengamos activada nuestra, bueno, aquí me aparece ya la opción de simulación, o sea que eso quiere decir que tengo mi complemento activo. Si no lo tengo, no me aparece, tengo que buscar en la opción Add-ins o herramientas que tenga disponibles, en este caso, y verificar que se encuentra activo, en este caso, esto, que es la opción de SolidWorks Simulation, en este caso, que aquí está activo. Si lo tengo desactivado, lo doy chulito aquí, y ya me va a aparecer activado. En general, digamos, no es recomendable tener todos los complementos activados, sobre todo los que no usamos, porque estos, digamos, retrasan el tiempo de arrancada. Entonces, solamente tener activos los complementos que realmente estemos utilizando. ¿Vale? Listo. Entonces, aquí ya tenemos la opción de simulación, ya está activo. Entonces, generalmente uno empieza con, bueno, ¿qué tipo de estudio vamos a hacer? En este caso, vamos a arrancar con uno sencillo, que sería un análisis estructural estático lineal, que es lo más básico. Análisis estructural estático lineal. Vamos a darle aquí nuevo estudio.
¿Listo? Entonces, él arranca, digamos, con el básico, que es el que le recomienda uno, estático. Se podría hacer 2D, pero en este caso vamos a hacerlo 3D para irle mostrando, digamos, de una vez en 3D cómo se podría hacer. Y ahí te muestra, digamos, todas las opciones. Pero en este caso vamos a arrancar con un análisis estático. Y aquí escogemos el análisis, le damos chulito. ¿Okay? Entonces, en este caso, las diferentes fases del proceso y de los diferentes elementos del proceso me lo va a mostrar en una especie de árbol de operaciones que tenemos aquí. Por ejemplo, lo usual es uno ir en secuencia, de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, primero, digamos, me está mostrando aquí el sólido. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Definir el material. ¿Okay? No sé si lo alcanzaron ustedes a ver en la presentación. No lo habíamos colocado aquí, no lo pusimos. Bueno, en este caso vamos a colocarle como una fundición, ¿no? Vamos a buscar un material así de fundición de hierro para hacer el cuerpo prensa. Entonces, aquí vamos a buscarlo en la base de datos por defecto que tiene el software. Entonces, tenemos aceros, tenemos hierro, vamos a buscar, por ejemplo, fundición gris. Vamos a ver una fundición, un hierrito fundido, y le vamos a dar a aplicar. En este caso, fíjense lo fácil que es, en este caso selecciona el material, si el material está disponible en nuestra base de datos, ¿no? Aquí como esto es un ejemplo académico, pues realmente aquí te está mostrando en rojo realmente los valores que él necesita para esta simulación en específico, ¿ya? Módulo elástico, relación de Poisson, esfuerzo de fluencia, esfuerzo de compresión, en algunos casos densidad de masa, pues, si en algunos casos se necesita. Ya hay otras cosas que aparecen aquí, pero ya no las resalta porque no las requiere para este análisis estático lineal. Le damos aquí, aplicar, y listo. Aplicar. Él no cierra porque él te permite, te deja abierto, digamos, para cerrar la ventana, ya hay que darle aquí, aquí o en close. Pero quería mostrarles que además de uno tener acceso a la librería, digamos, de materiales que tiene SolidWorks, uno puede crear sus propias librerías personalizadas. Es decir, yo, por ejemplo, si empiezo a trabajar con materiales cuyas propiedades no aparecen directamente en la librería y empiezo, digamos, a crear mi propia librería de materiales, yo puedo tener, digamos, mi librería aparte, mis carpeticas aparte, donde puedo tener, por ejemplo, mis propios materiales. Aquí yo tengo, por ejemplo, algunos materiales que he tenido que personalizar para otras simulaciones. ¿Okay? Por ejemplo, aquí tengo otros materiales que yo he utilizado para otras simulaciones. Muchos son de plásticos, polímeros, por ejemplo. En este caso, he utilizado otras combinaciones de materiales para esas simulaciones. Tú no puedes, digamos, abrir sus carpeticas y tener sus carpetas personalizadas para los materiales que utilice, en este caso, que no sean o no estén en su base de datos. O que quieras modificarlos a partir de un material que ya existe en tu base de datos. Después tener, digamos, tus materiales personalizados. Entonces, ya aquí esta parte ya aquí está activa, ya aquí está el elemento ya asignado. Vamos a la parte de conexiones, que en este caso correspondería a lo que sería la definición de las condiciones de frontera del modelo. Y en este caso, lo que vamos a definir es qué partes de este elemento vamos a considerar fijas y qué parte vamos a considerar móviles. Porque no se puede, digamos, considerar, digamos, todo móvil. Uno diría, digamos, ¿cómo funciona esta prensa C? A la hora de colocar, digamos, el tornillo y empezar a apretar, va a haber una fuerza de este lado y una fuerza de este lado que va a tratar de abrir la C. Pero la condición, digamos, no puede ser colocar dos fuerzas de este lado, una arriba y otra abajo, porque eso dejaría el modelo con posibilidad de moverse y eso genera un error en la simulación. Entonces, lo que se hace en estos casos es definir un punto fijo, en este caso lo vamos a hacer aquí, fixture, definir un punto fijo, una frontera empotrada, que en este caso la vamos a hacer en la parte interna, en este caso va a ser aquí. Estuviera empotrado en la parte de la rosca interna. Okay, vamos a aquí, fixture. Geometría fija. Okay, entonces yo selecciono, en este caso fíjense que la selección de las condiciones de frontera son por caras. Él lo hace por caras.
pero también lo puedes hacer por líneas o también lo puedes hacer por puntos. ¿Ya? Normalmente uno lo hace por caras, en este caso él las distribuye sobre los elementos que estén en esa cara, pero también podrías hacerla hasta por punto, es decir, este puntito solo es el que no se puede mover. Lo malo de hacerlo por puntos es que por puntos está colocando la condición de frontera solo en ese nodo y eso genera una gran tensión, digamos, en esos elementos donde estás aplicando esa condición. Recuerda, principio de Saint-Venant. Entonces es mejor, en muchos casos, distribuir esa condición de frontera sobre una superficie. Aquí la voy a aplicar en este caso sobre la cara donde va a ir el tornillo, digamos, el tornillo de potencia que va a mover ese sistema. Ya con eso evito que este elemento tenga posibilidad de moverse libremente. Es decir, que yo le aplique la fuerza y se acelere. Eso es lo que no quiero. ¿Listo? Bueno, habíamos mirado este tema de conexiones. Las conexiones realmente se activan cuando yo tengo más de un cuerpo dentro de mi CAD. Es decir, tengo varias geometrías que entran en contacto entre sí. Como en este caso solo tengo un cuerpo, pues no hay necesidad de establecer conexiones entre ellos. ¿Okay? Por eso digamos, nos saltamos, digamos, esa parte de las conexiones. ¿Okay? Fíjense que en Fixture encontramos diferentes opciones de conexiones. Las más básicas son estas. Geometría fija, slider o deslizador. Ya el resto son un poquito más complicadas de utilizar. Ya hay que tener un poquito de criterio para utilizarlas. ¿Bien? Vamos a la parte de cargas externas. En este caso vamos a colocar una sencillita que es una fuerza externa. Nuevamente la forma de seleccionar. Yo puedo seleccionar por cara, por borde o por arista o por punto. En este caso voy a seleccionar la fuerza externa de este lado. ¿Okay? ¿Cuál es el valor de la fuerza? 10 kilonewtons. En este caso serían 10.000 newtons. 10.000 newtons. ¿Okay? Puedo, digamos, cambiar el sentido de la fuerza. En este caso la voy a colocar en este sentido que sería el que estamos aplicando a la hora de aplicar. Y ya si uno quiere meter distribuciones no uniformes, le puede meter esto. Esto complica un poco más la forma porque hay que definir cómo voy a distribuir esa fuerza de manera no uniforme. Normalmente requiere un poco más de trabajo, pero hay algunos casos donde se necesita hacerlo de esa manera. Entonces, si aplicamos, ok, y ya está colocada nuestra carga. Entonces, hemos definido material, condición de frontera, en este caso, este apoyo que tengo aquí, carga externa, ya que está aplicada la carga externa. Y fíjense que en este caso, en este modelo, lo último que se define es el mallado. Definimos el mallado. Uno puede usar el famoso Mesh Advisor. En este caso, vamos a mirar el mallado, ya vamos a decir crudo, básico, en este caso, y el más básico, la opción, digamos, más básica de mallado que tenemos es simplemente ese slider que aparece ahí. En este caso, el slider lo que te define en términos globales es el tamaño de los elementos, ¿ya? La densidad de malla. Entonces, obviamente, el arranca de un punto medio. Yo puedo ir a un mallado más burdo o a un mallado más fino, ¿cierto? ¿Qué diferencias van a haber entre uno y otro? Lo vamos a ver. Voy a ir primero a uno no tan burdo, pero digamos relativamente grande, sin meter del resto de los parámetros avanzados, que son los que están aquí. Solamente voy a mirar tamaño de la malla, para que vean ustedes, digamos, cómo sería un mallado burdo. No sé si lo alcanzan a ver, está como en azul, sobre fondo negro, entonces de pronto no es muy claro. Pero ahí se alcanza a ver los elementos, el tamaño de los elementos son relativamente grandes, ¿cierto? Y esta gráfica que te muestra aquí es la calidad del mallado. Pues, por ejemplo, yo puedo mostrar, por ejemplo, relación de aspecto. Aquí me muestra, por ejemplo, en azul lo que tienen mejor relación de aspecto, en rojo lo que tienen una relación de aspecto demasiado elevada, es decir, están muy deformados. De aquí me muestra, digamos, de cierta manera la calidad de esa malla. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que todos estén con una relación de aspecto cercana a 1, que sería muy cerca de un rectángulo, un elemento, digamos, bastante uniforme. Entre más alta la relación de aspecto, por ejemplo, este rojito que está aquí es un elemento muy malo, muy deformado. Lo mismo este rojito que tengo aquí. Usted ya me está diciendo que esa parte del mallado
en esas esquinas, digamos, no andan muy bien, que digamos. Es una manera de evaluar el mallado. Es una herramienta muy buena que ustedes utilicen para hacer esa evaluación de malla. Sin embargo, vamos a correrlo así para ver qué resultados obtenemos, ¿de acuerdo? Voy a correrlo con esa malla burda. Entonces, aquí simplemente, piensa que las opciones de solver que haríamos en la parte de postproceso nuevamente no están visibles. Simplemente está la opción aquí, correr. Pero si uno quisiera acceder a las opciones del solver, de cómo cambiar las opciones del solver, uno se va aquí a la parte de propiedades. De aquí ya uno sí puede acceder a las opciones del solver. Estas, como les decía, son las opciones que él tiene por defecto. ¿Ya? La selección del solver generalmente la hace automática en función de lo que encuentra en el modelo. Pero si ya yo quiero meterme a tocar un poquito, yo puedo escoger directamente yo cuál es el solver que voy a utilizar para resolver. Realmente lo que él va a resolver son sistemas de ecuaciones lineales muy grandes. Entonces, realmente él tiene dos opciones para problemas estáticos, FFE Plus y el solver indirecto para matrices dispersas, que es el Solid Sparser. Entonces, como les digo, si por defecto funcionan bastante bien, pues no toques esa parte, ¿no? Estas ya son opciones para incluir efectos térmicos y fluidos de otros modelos. Es decir, cuando ya quiero hacer mi modelo combinado, tengo que acceder a esta opción. En este caso no vamos a tocar nada, vamos a dejarlo quietecito así como está, con las opciones por defecto, y lo vamos a correr. En este caso ya lo ejecutó bastante rápido. Aquí en este caso serían desplazamientos nodales. Serían las deformaciones unitarias, que hace que son por elemento, por eso no se ve así tan uniforme. Estos sí serían los esfuerzos por elemento, en este caso lo es. En este caso, por defecto, él trabaja con von Mises, ¿ya? Nuestro amigo von Mises. Pero si yo quiero, digamos, comparar los resultados que tengo aquí con lo que me da la teoría, von Mises no me va a servir, porque en la teoría lo que estoy evaluando son los esfuerzos normales, digamos, a una sección media que yo estoy cortando. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es editar un poquito esto para decirle que no lo quiero ver deformado. Por defecto él me lo toma deformado. ¿Okay? Eso es lo primero. Entonces, vamos a ver. Y aquí ya me lo va a mostrar sin deformar, sin aplicar esa deformación excesiva que él suele aplicar al elemento. Está sin deformar, sin aplicarle el efecto de deformación. ¿Okay? Lo segundo que debo hacer, eso editar definición, es, bueno, esto lo puedo hacer incluso en otra gráfica. Si no quiero, digamos, tocar la que ya aparece de von Mises, puedo crear mi propia gráfica aparte. Entonces yo puedo definir, por ejemplo, un stress plot, en este caso, que es una gráfica de esfuerzos. Entonces, la voy a coger aquí sin deformar. Y en este caso, vamos a escoger, fíjate las opciones que tenemos. Von Mises es una, pero hay otras, muchas opciones para escoger qué esfuerzo quiero. Entonces, por ejemplo, yo puedo escoger esfuerzos normales, SXX, en este caso son esfuerzos normales, SX, SX, SY, SZ, puedo escoger solamente esfuerzos cortantes puros, XY, XZ, puedo plotear esfuerzos principales, esfuerzo principal 1, esfuerzo principal 2, esfuerzo principal 3, o puedo utilizar, digamos, otros criterios diferentes a von Mises. En este caso, P1 menos P3, principal esfuerzo normal, esfuerzo triaxial, o puedo, digamos, en otro software yo puedo definir mis propios criterios de combinación de esfuerzos. En este caso no me da tantas opciones. Bien, entonces la pregunta que yo les haría, mirando su sistema de coordenadas que tienen aquí en la esquina, X, Y, Z, y de acuerdo a lo que yo quiero sacar, lo que yo quiero obtener, que es los esfuerzos, digamos, en la parte interior y en la parte exterior, los esfuerzos normales a esa cara, a la cara, digamos, donde yo corto, ¿cuál sería el esfuerzo que yo debería escoger aquí? A ver quién me dice.
¿Qué tipo de esfuerzo quiero comparar? Normal al esfuerzo cortante, donde está el cortante. Cortante me va a dar cortante, pero en lo que nosotros calculamos allá en la teoría de viga curva, ¿qué tipo de esfuerzo calculamos? En la sección. Calculamos un esfuerzo normal, entonces tengo que compararlo aquí con esfuerzos normales. Lo que tengo que definir es en qué dirección voy a determinar ese esfuerzo normal. En este caso, para eso uso mi sistema de coordenadas, a cómo está orientado mi objeto. En este caso, fíjense, X va hacia allá, Z hacia adentro y Y hacia arriba. Entonces, como si yo corto la sección, la sección, digamos, de corte, el plano de la sección sería XZ y la normal sería Y. Entonces, en este caso, el que más me sirve para esto sería esfuerzos normales en la dirección Y. Sería esto. ¿Listo? Esto ya sería, vamos a dejarlo aquí, valor de 8, plot. Fíjense que ahí ahora sí se ve esta parte azul, que sería esfuerzo en compresión, negativos, si los ven, y esta parte roja, estos esfuerzos serían en tensión. ¿Vale? Voy a dejar mi diapositiva por aquí a la mano para que ustedes, ahorita los vamos a comparar. Si yo quiero tomar, en este caso, bien, el plot me da, digamos, como los valores difuminados. Si yo quiero un valor puntual, yo puedo ir aquí al toma muestras, ¿sí? Y decirle, yo quiero tomar cierto valor. Vamos a tomar un valor aquí en este punto medio. Fíjense qué valor me da. Ah, bueno, otra cosa, yo puedo cambiar las unidades. Vamos a hacer este truco acá. Igual está en Newton metro cuadrado, eso es relativamente fácil pasarlo a pascales, pero yo puedo editar de todas maneras las propiedades. Es decir, ¿sabes qué? Yo lo quiero en Newton milímetro cuadrado, que sería equivalente a megapascales directamente. Listo, yo lo tengo en megapascales. Entonces, este chulito, digamos que esta muestra que voy a tomar aquí, ¿sí? Ahora sí lo tengo, serían 110 megapascales aproximadamente del lado de tensión y por aquí más o menos en el punto medio, 70.3 megapascales en el lado de compresión. ¿Qué tan bueno es ese resultado comparado con la teoría? Pero un momentico, les dejo de compartir esto de acá y les comparto mi presentación por este lado. ¿Qué nos decía la teoría? 101.25 por el lado de tensión y menos 77.48 por el lado de compresión, ¿verdad? Entonces, en este caso, los valores de esfuerzo están un poquito sobrepasados en el caso de tensión, porque tensión me da 110. Y en compresión creo que está por debajo. En compresión me está dando 70. Digamos, están por ahí los órdenes de magnitud, pero digamos, están un poquito diferentes. Y mucho de ello tiene que ver con el mallado. ¿Okay? Mucho de ello tiene que ver. Anoten esos datos, los dos datos que están ahí en la presentación para que ya no tenga que estar pasando nuevamente la presentación, ¿vale? ¿Ya los anotaron? O captura de pantalla, que es lo más rápido. Y ahora vamos a hacer el modelo más fino. ¿Okay? Vamos a hacer el modelo más fino. ¿Ya anotaron los datos? Vamos de compartir. Voy a compartir nuevamente pantalla acá de este lado. Yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Cuando uno está haciendo un diseño, lo que pasa es que yo recuerdo con el curso de diseño mecánico, yo estaba, digamos, haciendo un componente cualquiera. Pero al momento de seleccionar materiales, por ejemplo, yo elegí un material que dejaba moldearse bastante, pero entonces en ese punto como que se me pandeaba mucho ya. O sea, los esfuerzos para pandear eran muy bajos. Entonces yo elegía de pronto un material un poco más robusto, pero entonces me generaba fallos por fatiga. Entonces, ¿cómo hace uno como para estabilizar esas dos condiciones, por decirlo así?
Bueno, tú estás diseñando un componente que por un lado puede tener falla por pandeo, en este caso puede ser un componente muy esbelto, ese sería, digamos, no tengo la forma del componente en la cabeza, pero ya estaba pensando en ese componente que puede fallar por pandeo Era, o que puede fallar por fatiga. era una placa que se movía como una especie de sistema de biela manivela, ¿ya? Tenía como que hacer un empuje. Entonces tú estabas haciendo los dos análisis, estabas haciendo un análisis de pandeo y un análisis de fatiga. Exacto. Porque esos dos análisis se hacen separados. Realmente, si tú quieres evaluar pandeo, el software tiene un módulo para evaluar pandeo, porque el pandeo realmente es una inestabilidad estructural del material. Y realmente el pandeo depende de la geometría y depende más del módulo de rigidez del componente. Esos son, digamos, como los elementos que más afectan al tema de pandeo. La geometría, es decir, la relación de esbeltez y el módulo de elasticidad del componente. Entonces, si el componente, digamos, es el mismo, es la misma familia, por ejemplo, acero, prácticamente el módulo de elasticidad es el mismo, ¿ya? Entonces, digamos, cambiar de un acero más reforzado o menos reforzado, lo que te va a cambiar es la resistencia del material, pero no la capacidad del material, digamos, para pandearse o no pandearse. ¿Okay? La fatiga sí es controlada por otras propiedades, pues ya el material, digamos, dependiendo de su aleación, tiene un límite de fatiga diferentes, ¿cierto? Entonces, por ahí es por donde, digamos, tú puedes ir haciendo la selección del material adecuado para que él pueda cumplir las dos condiciones. En muchos casos de ingeniería vamos a encontrar esas situaciones. Es que uno no puede cumplir los dos criterios de manera satisfactoria. Un material no puede ser absolutamente dúctil y absolutamente, digamos, porque no puede ser, digamos, dúctil y al mismo tiempo muy duro. O sea, que tiene una dureza muy alta y al mismo tiempo sea capaz de absorber energía, porque las dos propiedades, digamos, se contraponen. Si es muy rígido, si es muy duro, generalmente tiende a ser frágil. Entonces, generalmente la solución de ingeniería es la mejor solución que te da un buen funcionamiento de ese sistema. Ok, gracias. Pero ahí va más no tan, realmente el elemento finito es más tu ayuda para visualizar esas condiciones, para ahí te tienes que apoyar de una buena selección del material también. Y eso es algo bueno que saber, que realmente de por sí esta herramienta es como una calculadora, es una calculadora de esfuerzos. Pero yo tengo que combinarlo a veces con otras herramientas o con otras habilidades que yo tenga para tomar decisiones. Bien, Bueno, entonces, disculpe, es sí, que tenía una pregunta también de este ejercicio, sí. porque estamos estudiando todo el cuerpo si hay simetría tanto de cargas como de geometría. Yo lo había comentado, lo podemos hacer 2D. Bueno, inicialmente lo estoy mostrando 3D para después sí mostrarle cuando cortamos cómo quedaría eso en 2D y qué diferencia vamos a encontrar. ¿Vale? Pero como es un Vale. modelo sencillito, digamos, corre bastante rápido, tanto en 2D como en 3D. Listo, entonces vimos que en este caso tenemos el caso del mallado burdo, mallado vasto, y vimos que las diferencias, digamos, aunque están bastante cercanos, digamos, hay una diferencia en los esfuerzos, ¿no? Entre lo que te dice la teoría, casi 10 megapascales en el caso de la tensión y 7 megapascales en el caso de la compresión. Vamos a cambiar el mallado y vamos a ver si ese cambio tiene algún efecto. Él te va a advertir siempre que vayas a cambiar el mallado, pero dices, esto va a borrar los resultados, entonces dices que sí. Y vamos a subirle al mallado, vamos a ponerlo en el punto medio, el que estaba originalmente, un mallado intermedio. Fíjense que hace los elementos más pequeños. Vamos a mostrar, digamos. Vamos a mostrar aquí el mallado. Ahí se ven los elementos más pequeños, pero si miramos el quality plot, todavía hay algunos elementos que están bastante deformados, sobre todo en estas esquinas. Aunque como yo no estoy mirando esfuerzos aquí, de pronto, digamos, no es tan grave, ¿no? No es tan crítico. Vuelvo y corro. Y realmente, como ya esto lo tengo definido, no tengo que volver a definirlo. Y aquí están los esfuerzos normales que yo estaba buscando. Nuevamente vamos a tomar una muestra. Muy cerquita aquí al punto medio. Fíjense que en este caso me pasa ahora a 113 megapascales a este lado. Y aquí, de este lado, en este caso, pasa a 70.8. O sea, hubo un pequeño cambio en los valores, pero aún sigue alejado un poquito de
de la teoría, ¿no? Pero están en el orden de magnitud. Vamos a afinar un poquito más nuestro mallado. Así que cambia los valores. Entonces vamos a ponerle uno intermedio fino, como un 75% de fino. No hay que abusar con un mallado demasiado fino, porque eso implica, digamos, un modelo más grande, como se ve aquí, muchos más elementos y por lo tanto va a correr más despacio, ¿no? Vamos a ejecutarlo. Este es un modelo sencillo, corre rápido. Como ven ustedes, esto es rapidito. Vamos a verlo acá, otra vez esfuerzos normales. Y vamos a tomar nuestra muestra de artículos. Esto es animal. Punto medio. Fíjense que ahora otra vez bajo 112.5. Y aquí en este punto, 71.19. Piensa que los valores no cambian, digamos, tan drásticamente, pero sí cambian en función del mallado. Ahí hay un tema de mallado importante. Y finalmente vamos a hacerlo con el mallado más fino que te da la opción por defecto. ¿Qué tan? Listo. Aquí están los elementos mucho más chiquitos. Y vamos a correr. Esfuerzo 2, que es el que buscamos. Este puntico, ¿no? 113 punto y pico. Y acá a este lado, 70.9. Fíjense que de todas maneras no son cercanos a los valores, pero no son exactamente los mismos valores que te da la teoría. Ah, bueno, aquí hay otra herramienta que también es importante mencionar. Yo puedo cortar. Vamos a ver si me da la opción aquí de cortar. El componente. ¿En qué plano lo quiero seccionar? En este caso quiero seccionarlo con respecto al plano top. Cuando yo corto, y como esto está, digamos, vamos a ver un poquito más para arriba. Yo puedo, digamos, al seccionar, puedo tomar valores en las partes internas del sólido. O sea, no solamente me restringo a las partes exteriores, sino que también puedo tomar valores en las partes interiores. Entonces, por ejemplo, de aquí sí puedo decir, no, voy a mirar qué pasa a lo largo de esto. Entonces, yo puedo ir tomando, digamos, como valores aquí en la esquina, ¿ya? Y puedo ir, digamos, moviéndome y puedo ir, digamos, ir tomando valores, digamos, a lo largo de ese elemento. Y esos valores yo los puedo exportar después, por ejemplo, una hojita Excel. Para poder generar, digamos, gráficas aparte. ¿Cómo cambia, por ejemplo, el esfuerzo a lo largo de la sección? Yo puedo ir tomando los valores y los puedo después ir ploteando. Lo malo de estos son estos comentarios que se van creando aquí. Pero si se dan cuenta aquí, van quedando como los valores, ¿no? Van quedando los valores. Yo puedo exportar esos datos aquí, puedo guardarlos, ¿ya? Un archivito separado por comas y eso después se puede exportar a Excel. Es información que yo puedo utilizar para exportar y procesarla en otras herramientas. Para que lo tengan presente como una herramienta de análisis más adicional. Voy a hacer esto. Vamos a crear otro estudio. Pues yo puedo tener varios estudios dentro de un mismo archivo. Voy a guardar aquí un momentico esto. Vamos a mirar cómo está mi carpetica. Fíjense la cantidad de archivos que se han generado aquí. El archivo original de SolidWorks es este.
cuerpo prensa es LDPRT, es el archivo de piezas, pero cuando yo hago una simulación, se empiezan a generar un montón de archivitos anexos o adicionales, una carpeta generalmente que contiene, digamos, unos datos ahí, un archivo de datos y una serie de archivos. Algunos de estos son muy grandes, muy pesados, otros son menos pesados. Eso es lo que te dice más o menos qué cantidad de información maneja cada uno. Por ejemplo, uno de los más pesados es este, el CWR. Pesa incluso más que el archivo de pieza. Esto te dice aquí que aquí hay bastantes datos metidos. Este probablemente es un archivo de resultados, ¿ok? De simulación. Cuando yo quiera exportar y llevarme ese archivo con mis datos de simulación para otra parte y abrirlos dentro de otra aplicación de Solid en otro computador, me tengo que llevar todo. Me tengo que llevar todo el paquete completo. Entonces, por eso siempre es bueno hacerlo en una carpetica, porque ya uno sabe que lo que hace es que comprime la carpetica y se lleva todo. Si yo me llevo solo el archivo de pieza, solo se va a ir el archivo de pieza y no se van a ir los resultados de simulación. O sea, me toca correr otra vez todo el modelo para poder tener los resultados de simulación. En muchos casos eso requiere, hay unas simulaciones que demoran bastante, entonces eso requiere nuevamente volver a correr todo de nuevo. ¿Bien? Salirme de aquí. Salirme de aquí, ya me sale el corte, porque ya esta es otra visualización de esfuerzos diferentes. Bien, voy a correr otro estudio que sería el ejemplo estático 2D. En este caso, estático 2. En este caso, voy a utilizar una simplificación 2D. ¿Okay? Para esta simplificación 2D, fíjense, cuando le hago una simplificación 2D, él me va a preguntar una de estas tres cosas. ¿Qué tipo de casos 2D tienes tú? ¿Esfuerzo plano, deformación plana o cuerpo así simétrico? ¿Aquí qué responderían ustedes? De acuerdo a sus conocimientos de sólidos. O no sabrían qué responder. Yo me iría por eje simétrico. Tú te irías por eje simétrico o así simétrico. O en este caso sería, de todas esas, esa sería la peor opción que escoger. Porque ¿qué es un axisimétrico? Un axisimétrico es un cuerpo de revolución. Generalmente es un cuerpo de revolución, es un cuerpo que tiene un eje de simetría. Y en este caso, creo que no sería este caso, ¿verdad? Este cuerpo no tiene un eje de simetría. Entonces, por ejemplo, una botella, una campana, un cilindro entrarían de esa categoría de axisimétricos. Pero en este caso, la prensa C no entraría dentro de esa categoría de axisimétrico. Entonces, eso nos deja dos opciones, un calicellazo. Esfuerzo plano o deformación plana. Y algunos literalmente sacan la moneda, ¿no? Tira el caricellazo para ver cuál de los dos. Vamos a probarlo primero con uno y después con otro. Pero si uno tiene clara la teoría, es más fácil, obviamente, tomar las decisiones, ¿verdad? No te complicas tanto. Voy a dejar de compartir un momentico aquí para recordar un poquito esos conceptos, porque yo sé que de pronto sí pasaron por ellos, pero ya se les borraron del cassette. Entonces, vamos a hacerla aquí en una diapositiva aquí aparte. Y les voy a compartir aquí. Bien, entonces voy a poner aquí la opción dibujar. Generalmente todo tiene que ver con este cubito que uno suele dibujar, digamos, que es el famoso cubito del estado de esfuerzos. El famoso cubito del estado de esfuerzos. Aquí en rojito. Uno dice, bueno, listo, aquí tengo los esfuerzos normales, X, Y, Z.
Y tenemos los esfuerzos cortantes. Caso. Estos son los taos. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, este sería el tao Z, tao YZ y tao XY. Son estos tres esfuerzos. Pero realmente, si se acuerdan de la teoría de esfuerzos, el esfuerzo realmente es una cantidad tensorial. Es decir, tiene 6 componentes, 3 componentes de esfuerzo normal y 3 componentes de esfuerzo cortante. Eso sucede en 3 dimensiones. Cuando uno trabaja en 2D, lo que hace es, digamos, simplificar y asumir, digamos, que algunas de esas caras no tienen esfuerzos. Por ejemplo, cuando se dice esfuerzo plano, uno lo que está diciendo es que el esfuerzo se da principalmente sobre el plano en el que se está trabajando. Es decir, que vas a tener esfuerzo normal aquí, esfuerzo normal aquí. Obviamente las caras de atrás también, y los cortantes van a ir también sobre ese plano, que es el famoso cuadrito de esfuerzos que uno hacía en sólido, que lo veía, digamos, desde afuera. Y estas caras de los lados no tienen esfuerzos. Eso es lo que llamamos esfuerzo plano. ¿Ok? Generalmente ocurre en elementos relativamente delgados. Los elementos relativamente delgados, digamos, las caras superficiales no están sometidas a esfuerzo, entonces uno puede hacer la suposición de esfuerzo plano. Y también ocurre cuando la carga se distribuye, digamos, igualmente a lo largo de los elementos y las caras laterales no están confinadas. Si tienes algo que se llama deformación plano, bueno, ¿qué sucede en el esfuerzo plano? Que cuando este señor se deforma, él de todas maneras digamos, se puede estirar o se puede comprimir y lateralmente también se deforma. Es decir, el componente se puede expandir o contraer también lateralmente. Es decir, que a pesar de que hay esfuerzo plano, no hay deformación plana porque a los lados este señor sí se puede estirar. En la deformación plana, se supone que las paredes laterales están restringidas y él no puede deformarse lateralmente. Si no hay manera de que él se deforme lateralmente. Entonces, realmente la deformación plana ocurre pensando que las laterales, digamos, las laterales, no presentan ningún tipo de deformación. Estos lados aquí, digamos, están restringidos. Aquí esto no se puede mover. E igual tienes tus esfuerzos a los lados. Encima aquí, encima acá. Tiene los esfuerzos, pero las caras laterales no se pueden deformar. En este caso, fíjense que el ejemplo de la C no tienes restricciones laterales, o sea que se correspondería más a un caso de esfuerzo plano. El axisimétrico, que es un caso especial que yo les mencionaba, es cuando tienes una geometría de revolución. Tienes un cuerpo que tiene no solo geometría de revolución, sino que tienes cargas también con esa misma concentración. Si las cargas también son axisimétricas, entonces puedes simular solamente una tajada del componente y con eso haces tu análisis. Es decir, es un caso especial. ¿Ok? Entonces, regresemos aquí a nuestra pantalla. En este caso, entra más como esfuerzo plano. Que de hecho es la primera opción que aparece ahí, pero no por ser la primera opción, va a ser la opción que siempre vamos a tomar. ¿Ok? Lo segundo que vamos a definir es cuál es el plano. ¿Cuál es el plano que vamos a tomar? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tomar como base el plano frontal. El problema del plano frontal es que me va a tocar, estos dos elementos van a estar como separados, ¿no? Entonces yo podría mover mi plano frontal. En este caso no lo puedo mover. Me tocaría crear un plano lateral para que no me salga el hueco ese. ¿De acuerdo? Porque en este caso, bueno, que yo puedo quitar esta cara. La puedo quitar del análisis. Y aquí yo puedo definir la profundidad. En este caso sería el ancho de la pieza. En este caso el ancho de la pieza. Vamos a ver si lo tenemos por aquí. Bueno, aquí no lo tengo, pero lo tengo en la presentación. Entonces, lo saco de la presentación. El ancho de la pieza, en este caso, era 40 milímetros. En este caso, le meto el ancho de la pieza. Fíjense que en este caso tengo dos secciones. Esta y esta.
y voy a decirle, ¿sabes qué? Esta exclúyeme la del análisis. Simplemente hago eso y ya no tengo que meter esa sección del análisis, ¿de acuerdo? Esa es una manera sencilla sin tener que borrar nada. Y fíjense que los procesos son muy parecidos. Selecciona materiales, en este caso vamos a escoger habíamos escogido acá un acero, ¿no? Un hierro, ¿no? Condición, hierro. Aquí se activa la opción de conexiones porque hay dos cuerpos, en este caso ya quité uno, así que no va a aparecer. Pongo los fixtures, en este caso voy a colocar geometría fija, la voy a colocar aquí. Ahora va a ser sobre la línea. Y en este caso también coloco cargas externas y en este caso las voy a hacer sobre esta línea. Pero las cargas van a ser lo mismo, 10.000 newtons. Porque igual él lo va a dividir en el área transversal, por eso me pidió el espesor de la sección. Vamos a ponerlo aquí de frente porque ya esto es 2D, así que me voy a poner el otro lado. Qué bonito. Listo. Ya está. 2D y ahora hacemos un mallado. Vamos a dejarlo una vez con un mallado, digamos, relativamente fino. Ese. Malla todo mucho más rápido incluso, ¿cierto? Y obviamente va a ser mucho más rápido la ejecución. Dentro de lo rápido. Bueno, me está preguntando, bueno, que la relación de utilización entre módulo de Poisson. No importa, material. Listo, ahí está. Y ahí está la deformación. Listo, resultados. Vamos a sacar nuestro... Fíjense que el resto de las opciones son muy parecidas. Stress plot. Voy a escoger en este caso SY. Vamos a escogerlo de una vez aquí en megapascales. Ah, bueno, voy a decirlo que no me lo ponga deformado. Deformado. Ahí está, esto es deformar. Y voy a tomar los datos de 1.095 por 10 a la 2 megapascales, es decir, 109.5 megapascales por este lado y por este lado 70 megapascales. Esos son los dos resultados que tengo, que son muy similares a los de la otra simulación numérica, pero en este caso la hago mucho más rápido porque es un modelo 2D y se supone, digamos, que a lo largo de la sección, la mayoría de las secciones se van a comportar igual. ¿Cuáles no se van a comportar exactamente igual? Las caras y las que están muy cerca a los redondeos, pero digamos, la que más me interesa son los puntos centrales, ¿no? Pero él tiene una opción, si de todas maneras te gusta mostrar en 3D, yo puedo mostrarlo como en 3D. Si tú quisieras que el público lo viera como si fuera en 3D, pues también lo puedo mostrar en 3D. Simplemente lo que hace es está extruyendo los resultados y te los está mostrando, extruidos. Pero mucho más rápido el proceso de solución porque en este caso estoy haciendo una malla bidimensional más pequeña y todo el proceso lo haces mucho más rápido. Entonces una decisión que es muy interesante es esa, modelo 2D o modelo 3D. Arranca siempre con el 2D, esa es mi recomendación. Ya después, si quieres, haces tu 3D, que sería más detallado. ¿Vale? Bueno, nos cogieron las 11:30, entonces vamos a dejar para la próxima clase, la clase de jueves, vamos a hacer este mismo modelo utilizando el SceneScale. Vamos a ver, digamos, qué tanto cambian las opciones de simulación cuando queremos montar este mismo modelo dentro de la plataforma SceneScale. Ya yo tengo mi cuenta activada, entonces lo que les recomendaría a ustedes es, si no tienen una cuenta activada, creen una que es gratuita, ¿ya? Simplemente necesitan algunos datos, crean su cuenta gratuita, que les va a permitir hacer sus simulaciones, digamos, dentro de este curso y utilizarla para validar las simulaciones que hagamos con SolidWorks. La única limitación de la cuenta gratuita es que todo lo que uno haga dentro del SceneScale es público. Todo el mundo lo puede ver. Pero bueno, si son ejercicios académicos, no importa. ¿Vale? Entonces nos vemos el próximo jueves. Si tienen preguntas, de pronto no me da tiempo para contestarlas hoy, anótenlas para la clase del próximo jueves. Listo, profe. Hasta luego, buen día. Nos vemos entonces, que tengan buen resto de semana. Hasta luego.